de tema. Estamos acá con nuestro ya tercer entrevistado del programa. Él es el señor Leandro Bracamonte, es profesor de lengua y literatura persa, es investigador sobre asuntos de Asia Occidental y Central y estudios culturales del Islam, para explicarnos todo lo que está pasando, ¿no?, en Afganistán y todo ese tema que también es tan difícil de entender para nosotros. Muy buenos días, Leandro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal, Macarena? Un saludo para vos, para todos los oyentes, para toda la producción de Otras Voces. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme y estoy a su servicio. Ahí está, ahí se escucha mejor. Gracias a vos por estar acá y por ayudarnos para entender estas cuestiones que por ahí son tan difíciles para nosotros, por la distancia, por ahí por la falta de conocimiento de ciertas culturas, ¿no? Vos te dedicás a estudiar justamente todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de Afganistán hoy en día? Bueno, tenemos que remontarnos hace ya muchos años, ¿sí? Es decir, Afganistán es noticia hoy y lo dejará de ser en 1 o 2 semanas, ¿sí? Pero lamentablemente los afganos no pueden cambiar de canal. Claro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, desde la invasión de la Unión Soviética hace 40 años, a día de hoy son 40 años y contando de que Afganistán está en guerra, en distintos conflictos bélicos, ¿sí? Y tenemos, bueno, por un lado la invasión soviética y desde el año 2001, ¿sí?, ya acercándonos más para lo que estamos viviendo hoy, tenemos la intervención de Estados Unidos, donde durante estos 20 años los Estados Unidos supuestamente combatieron al Talibán, sí, y pusieron un gobierno títere, digamos, por así resumirlo, que lamentablemente no pudo lograr un consenso, lograr generar un Estado que sea efectivo, que sea operatorio y que pueda brindarle una calidad de vida, digamos, lo más normal posible a los afganos. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque no porque uno apoye a un gobierno títere de Estados Unidos, sino porque, bueno, es decir, muchas personas vieron sus vidas afectadas de forma considerable y no tuvieron otro remedio más que escapar de su país. Esto es un fenómeno que se viene, digamos, perpetuando en estas décadas de los afganos escapando de su país buscando un lugar mejor. Entonces, lamentablemente eso falló, ¿sí? Ya en la época de Donald Trump, la violencia por parte de los norteamericanos a Afganistán, todo, no solamente contra los talibanes, sino también contra la población civil. Esto es algo muy importante de tener en cuenta a la hora de analizar y pensar la situación. Se intensificó mucho, de hecho Estados Unidos en el año 2017 durante la gestión de Donald Trump tiraron la MOAB, y la MOAB es la bomba de más intensidad no nuclear que existe. Y bueno, esto derivó en Estados Unidos ahora, año 2021, después de 20 años, después de haber invertido millones y millones de dólares en Afganistán, y sabiendo que Estados Unidos es un país que, por ejemplo, no tiene un sistema universal de salud para sus propios ciudadanos, termina retirándose. Sí. Repito, existe una coherencia entre George Bush y lo que vivimos hoy, ¿no? Es decir, los principales responsables de todo esto que está sucediendo fueron exclusivamente ellos. Y esto lo digo a raíz de que lamentablemente el foco del análisis se hace sobre asuntos culturales de Afganistán, como puede ser la religión, o el movimiento talibán y su crueldad, pero poco análisis se hace, es decir, se invisibiliza estos 20 años de intervencionismo extranjero en la zona, donde se cometieron todo tipo de crímenes y como resolución tiene
tipo de solución al conflicto que supuestamente fueron a solucionar. Por lo tanto, yo creo que deberíamos cambiar la óptica de los análisis que se pueden hacer para focalizarlo en el intervencionismo de las potencias de Occidente en Asia occidental y central. Es muy cierto lo que decís, porque siempre se enfoca todo, no, pero son temas de ellos, son temas de la religión, así, como encima es la religión, los problemas culturales, los problemas étnicos, pero no es de Estados Unidos, como que la intervención no tiene nada que ver. Si ustedes pueden observar la retórica no solamente de los medios hegemónicos de comunicación, sino también las intervenciones que distintos sectores ideológicos en nuestra sociedad hacen del asunto, está totalmente fuera del análisis el rol de Estados Unidos en la zona. Se habla del movimiento talibán, de la situación de las mujeres, sí. La derecha habla sobre la cuestión de las minorías religiosas, sobre todo los cristianos, ¿sí? Pero ninguno habla de cuál es el rol de las potencias de Occidente en la zona, porque si el talibán llegó a ser lo que es hoy, es gracias a que Estados Unidos los apoyó activamente, claro. ¿sí? Contra los soviéticos. De hecho, esto consta claro. en la película Rambo 3, donde se ve que los talibán, son un movimiento considerado, son un movimiento a apreciar en la lucha contra el intervencionismo soviético. La Unión Soviética también hay que tener en cuenta de que es un fenómeno de Occidente, que se expande por Oriente, sí. ¿sí? Es decir, es algo que no es un fenómeno propio del mundo islámico o propio del Asia Central, sino es algo que viene del Occidente mismo, ya en sus raíces filosóficas, cuando hablamos de marxismo, ¿no? Y de las teorías políticas, económicas y la tesis filosófica de Carlos Marx, sí. Es algo que se origina en Alemania, ¿no? Sí. Entonces, todo este conjunto, ya sea los medios masivos de comunicación o los medios alternativos que distintos actores ideológicos en nuestra sociedad hacen de Afganistán, no solamente que invisibilizan todo esto, sino que también hacen un recorte de la realidad a la hora de observar a Afganistán, que hasta hace pocas semanas difícilmente sabían dónde estaba en el mapa, pero ahora constantemente están hablando del tema. Sí, sí. Claro, o sea, mismo Estados Unidos mismo fue quien financió, que ayudó a crecer el movimiento talibán. Exactamente. Claro, cuando peleaba Osama Bin Laden, peleaba para Norteamérica, ¿o no? Exactamente. Y una pregunta, profesor Leandro. Sí. ¿Qué es lo que se quieren quedar con Afganistán, tanto Rusia como Norteamérica y todas las élites? ¿Qué es lo que hay ahí? Claro, ¿qué buscan? Claro. Claro, bueno, también hay que remontarnos hacia más atrás, ¿no? Porque Inglaterra también estuvo ahí, también ya en la época de Alejandro Magno fue un lugar muy importante, y lo cierto es que geográficamente Afganistán, ¿sí?, lo que hoy se constituye como el Estado de Afganistán, ¿sí?, que Afganistán como tal existe después del intervencionismo inglés en la zona, donde repartieron prácticamente todo ese mapa, toda esa porción del mundo en estados ficticios. Cabe destacar que es una zona geográficamente muy importante, de las más importantes del mundo, por más que es un espacio geográfico sin salida al mar, es el corazón entre tres espacios geográficos muy importantes, que son el subcontinente indo, el Asia central, el Asia oriental, porque también linda con China, y también es
está muy cerca del Medio Oriente, porque también es frontera con Irán. Entonces Claro. vos tenés frontera con Pakistán, que vos tenés el subcontinente indo, frontera con Irán, que eso te conecta no solamente con Asia Central, sino con Medio Oriente, porque Irán justamente está entre Asia Central y Asia Occidental, ¿no? Tenés Rusia un pasito y tenés China también ahí cerca. Es decir, es una zona de un nivel estratégico muy, pero muy importante, sumado a la producción del opio, Claro. ¿sí? Y sumado ahora a el litio y las tierras raras que existen en Afganistán. Es decir, es una zona importantísima. Siempre lo fue y lo sigue siendo a día de hoy. Y con respecto a la religión, ¿qué lugar ocupa? Si es así que el talibán es alguna interpretación del Islam o no tiene nada que ver, ¿cómo vos que conocés esto con profundidad? Bueno, nosotros vamos a observar que constantemente tanto los medios hegemónicos de comunicación como los medios alternativos que gestionan distintos grupos ideológicos en la sociedad están constantemente hablando y empleando términos errados, como por ejemplo hablar de el talibán como movimiento islámico, el talibán la sharia, o sea, la ley islámica, pero demuestran un profundo desconocimiento del tema, porque en primer lugar el talibán, si bien está revestido de una ideología religiosa, ¿sí?, que no es lo mismo que la religión islámica en sí, sino una ideología que surge de la religión, lo cierto es que el talibán es básicamente una organización del tipo tribal, ¿sí? Ellos son pertenecientes a una etnia particular, que son los Pashtun, que es la etnia hegemónica en lo que hoy es Afganistán. Y lo cierto es que al haber pasado muchos imperios por la zona, hay distintas etnias que lamentablemente no han podido conformar un Estado y han estado en pugna durante muchísimos años, ¿sí? Por lo tanto, los talibán representan a una etnia hegemónica que son los Pashtun, ¿sí? Y mucho de su código de conducta no responde exactamente a un incentivo religioso, sino a un etos tribal que viene de las antiguas tribus indoeuropeas, que tiene un nombre, ¿sí?, que se llama Pashtunwali. El Pashtunwali, ¿sí?, significa protección del Pashtun, es un código de conducta, ¿sí?, que al ser una tribu de origen muy, muy guerrero, y esto tiene que ver con la geografía, imaginemos, ¿no?, que tenían vecinos como los mongoles, como los persas, que no eran la gente más amable como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Entonces ellos desarrollaron hace ya 3.000 años, si estamos hablando antes del Islam, que surge hace 1.400 años, un código de conducta adaptado a ese modo de vida guerrero, ¿sí? Entonces, mucho de esto que se denuncia y que estamos viendo, de por ejemplo, la exclusión de la mujer de la vida social, o el burka. El burka no es islámico, de hecho, no hay nada en el Corán que nos llame a cubrir integralmente el cuerpo de la mujer. Eso no existe en el Corán. Son prácticas de un modo de vida tribal que ellos han sostenido durante estos años, que si lo mantienen es por falta de Islam y no por el Islam mismo. Tal como comentaba en otro programa al cual fui invitado, que en el mismo nacimiento del Islam,
la primera mujer que acepta este mensaje, que es la esposa del profeta Muhammad, Sí. ella era una mujer que era dueña de una caravana, que equivalía, ¿sí? Digamos, si hacemos un parangón comparativo entre la actualidad y entre la Arabia preislámica de la Edad Media, es como ser la dueña de un grupo económico hoy, ¿no? Claro, es decir, claro. eras dueña de mercancías, transporte, y digamos caudales de dinero donde vos podías generar, digamos, es decir, si alguien necesitaba dinero te lo pedía vos, ¿no? Es decir, todo ese poder económico estaba en manos de una mujer que era Jadilla, que fue la primera esposa de el santo profeta del Islam. Por lo tanto, es decir, entre eso, ¿no? Yéndonos a los inicios del Islam, y al talibán, que propone que la mujer no tenga acceso ni a la educación, ni al trabajo, ni a la vida política, hay una diferencia enorme. También podemos hacer una diferencia contemporánea con, por ejemplo, la República Islámica de Irán, donde la mayor parte del capital acumulado lo tienen las mujeres. Claro, o sea que ¿Sí? no hay algo, como se lo hace ver, no hay algo del Corán ni de la religión que diga que la mujer está limitada. O sea, eso es malas interpretaciones, digamos. Claro, sí, más que nada tiene que ver con el modo de vida tribal que ellos tienen, que es un modo de vida adaptado a las necesidades exclusivas de la guerra que han trazado, digamos, el modo de vida de la etnia pastún durante siglos, y sobre todo estos últimos 40 años. Claro, claro. Leandro, ¿vos por qué estudias todo esto? ¿Por interés personal, familiar? Bueno, eso tiene que ver con la historia de mi vida, ¿no? Es decir, yo me crié acá en Floresta, que es el barrio insignia de la comunidad islámica acá de Argentina, junto con San Cristóbal. Sí. Y bueno, una cosa me llevó a la otra. Yo obtuve una beca para estudiar en la República Islámica de Irán, después volví, continué con mis estudios del persa, y bueno, estoy a punto de tener mi licenciatura, tengo mi profesorado también, y bueno, tiene que ver con la historia de mi vida en particular, y bueno, tengo el honor de estar especializándome en algo que es muy poco común en Argentina, y soy uno de los pocos profesionales que se dedica a esta área. Y ahora te van a estar convocando mucho por todo esto, ¿no? Porque... Sí, afortunadamente y por desgracia también, porque bueno, lamentablemente uno ve con un poco de resignación e impotencia la repetición de una serie de eslóganes y temas trillados que se manejan con mucha ligereza y que denotan una gran ignorancia, ¿no? Esto yo lo comentaba en una nota que publiqué en mi perfil de Facebook, ¿no? Que bueno, uno ve como la gente que como cuando llega el mundial, ¿no? Es decir, sí, todos somos técnicos. Claro, que no ven un partido de fútbol ni por casualidad, pero te dan el gusto de opinar cuando llega el mundial, ¿no? Bueno, algo así está pasando, y lamentablemente, es decir, muchos de los periodistas que tendrían que demostrar profesionalidad, interés, vocación por la investigación, digamos, están haciendo todo lo contrario. Realmente yo creo que el periodismo, en términos históricos, es muy importante, pero también hacen un gran daño. Si no, siempre yo digo que uno tiene que convocar a expertos, si no. Si uno no sabe de un tema, mejor no meterse en... Exactamente, no, es decir, obviamente no en términos generales, ¿no? Pero bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Claro, El hecho de tener tribuna, de tener llegada a las masas, es un arma de doble filo. Acá mi compañero Alex te quiere hacer una pregunta. Leandro, buen día. Te quería hacer una consulta referida a esto de que estás hablando de Afganistán. Me pongo a pensar, nosotros acá que estamos en esta radio, ¿cómo son los medios de comunicación? O sea, está bien, entendemos que es otro tipo de sociedad, otra cultura,
Pero ¿se avala todo esto? ¿Es todo para allá es todo normalizado? O sea, ¿dicen algo? Claro. ¿No dicen nada? ¿Los medios de ¿Vos te comunicación referís, cómo se manejan? vos te referís los medios de comunicación de Afganistán en este mismo momento? Claro. Exacto, y también, sí, en este mismo momento, y también referido a esto del tema de los derechos humanos, como por ejemplo el trato a la mujer. Bien, bueno, en primer lugar, cabe destacar lo siguiente, ¿no? Es decir, Afganistán como tal hace mucho tiempo que no puede tener digamos, una estructura mediática que le pueda dar voz a su sociedad, ¿sí? Estamos hablando de un Estado que está completamente quebrado, cuyos, digamos, índices de desarrollo humano son iguales o peores que los de África, ¿no? De hecho, estamos hablando de que hay casos de poliomielitis, por ejemplo, en Afganistán, Claro. desnutrición, falta de acceso al agua. Estamos hablando que, es decir, 40 años de guerra son realmente, es decir, Sí, es duro. es muchísimo. Sí, sí, Imagínense que en Argentina, por la crisis económica sostenida que tenemos, que hace una década que no crece el PBI, que la devaluación, que la inflación y que bla, 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 tenemos una generación de jóvenes que te dicen, me quiero ir a Argentina, ¿no? Me quiero ir a Argentina. Imagínense 40 años de guerra, Sí, no, está ¿no? bien. Como para que ustedes se den una idea. Por lo tanto, es decir, preguntarse por los medios de comunicación de Afganistán es realmente, digamos, no tiene correlación con la realidad que se vive en Afganistán. No obstante, cabe destacar lo siguiente. Todos los que estamos metidos en la cuestión de Afganistán hace tiempo, ya sabíamos hace por lo menos un año que esto iba a terminar así. ¿Sí? Es decir, varias partes del país ya estaban tomadas por los talibán. Claro. Sí, o sea, muchas personas ya vivían bajo un régimen talibán. Ahora bien, la situación de los talibán ahora frente a los 90 es muy distinta porque hay otros actores en la zona, ¿sí? Hay una sociedad civil que, digamos, se pudo integrar a ese Estado fallido y que fracasó, pero que ya tiene, digamos, la capacidad para discutir ciertas cosas. Está el rol de Irán, ¿sí? Que en lo que fue la movilización de los chiitas, es decir, la corriente minoritaria del Islam, contra el ISIS, año 2014, 2015, 2016, formó a un grupo armado, ¿sí? Aliados de la República Islámica de Irán, que es la brigada Fatemiun. Esta brigada Fatemiun ahora tiene su presencia militar como grupo comando incluso, es decir,